Las preguntas de la Fundación Botín. Hoy, Íñigo Losada. ¿Qué es ser creativo? ¿Cómo se consigue crear algo grande? Bueno, Íñigo, vamos directamente al tema. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es un concepto muy amplio, ¿no? Pero básicamente está basada en el inconformismo, en las ideas nuevas y a mi parecer, por el tipo de trabajo que yo hago, no está muy vinculado con el creador que tenemos en la cabeza de las artes plásticas, el cine, etcétera, sino que para mí es utilizar las ideas nuevas para buscar soluciones que tengan impacto en la sociedad. Básicamente esa es mi idea de lo que es la creatividad. Fíjate qué impresionante. Has empezado por el inconformismo. Es o sea, la ¿crees clave. que es? Es la clave. El inconformismo es la clave. No aceptar lo que ya existe, salirse un poco de lo que es lo ortodoxo, lo que dice el reglamento, lo que dice la norma, pero sí un inconformismo inteligente, ¿no? Un inconformismo que esté basado en la curiosidad, en la idea de tener ideas nuevas que puedan tener un impacto, no un inconformismo menos inteligente, yo diría, que lo que te lleva realmente es al desasosiego y A la melancolía, ¿no? A la efectivamente, frustración. ¿no? O sea, yo creo que es un inconformismo que te hace feliz, porque realmente lo que estás buscando es esa capacidad de hacer cosas que realmente puedan resolver problemas. ¿Y tú crees que eres creativo? Bueno, yo soy creativo porque soy creativo en ese sentido, es decir, yo mi trabajo lo dedico fundamentalmente a tratar de analizar cuáles son los problemas que están en mi ámbito, que es el ámbito del agua, la sostenibilidad, las costas en general, y tratar de unir puntos, aprender, observar y tratar de trazar nuevos mapas, nuevas carreteras que nunca antes habían sido descritas, que lo que tratan es precisamente de resolver esos problemas. Yo creo que es importante lo que Íñigo Losada nos diga sobre la creatividad, porque, porque Íñigo es una persona que ha hecho algo que a mí me parece mágico, ¿no? Y es eso que llamamos, eso que es que exista algo donde no existía, pero además algo grande, ¿no? Es catedrático de hidráulica, bueno, es ingeniero de caminos, ¿no? Catedrático de ingeniería hidráulica, director del Instituto de Hidráulica de Cantabria, director científico del tanque, ¿no? De este tanque maravilloso que tenemos aquí, al lado en Santander, ¿no? No me voy a poner a repetir los premios porque es que no me cabían no me cabían en el folio, ¿no? Y a mí me parece muy impresionante que en un sitio como Santander, que no es San Francisco, ¿no? Desde el punto de vista del ecosistema, si quieres, innovador, hayas logrado que exista uno de los mejores institutos de hidráulica del mundo, porque lo es sin duda. Sí, lo es. Y seguro que me dices que es cosa de muchos, Lo es. lo es, y luego llegaremos a esa cosa de muchos, pero también tendrás que aceptar en algún momento que también es una creación tuya, ¿no? Y a lo mejor no con vanidad, ¿no? Pero bueno, y en ese sentido te quería empezar por preguntarte por la creatividad y ya entrando un poquito más en el detalle, ¿no? ¿Tú serías capaz, Íñigo, de alguna forma descomponer ese proceso que va desde el punto en el que eso no existe hasta donde estamos ahora? Sí, hay varios factores. Yo creo que, a ver, la diferencia fundamental quizás con esa creatividad que entendemos que tiene un pintor, que tiene un artista, la creatividad en el ámbito en el que yo trabajo se construye en el tiempo y se construye de forma colectiva. Requiere un esfuerzo importante porque realmente estamos hablando de algo que tiene un impacto y unas necesidades desde el punto de vista de lo que es su materialización complejas, ¿no? No se puede ser creativo ni en música, ni en arte, si no tienes una combinación de inspiración, de inconformismo y, por otro lado, de una componente de técnica y de conocimiento, ¿no? En eso coincidimos totalmente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tú puedes escribir una sinfonía solo, puedes pintar un cuadro solo, puedes escribir un libro solo. Esto no se puede hacer solo, ¿no? Tú puedes tener una visión, pero convertir esa visión en algo real requiere un esfuerzo colectivo muy importante. Y luego, aparte, la visión generalmente no es solo tuya, sino que se construye con muchos otros. Todos te van alimentando, tú puedes liderarla, pero al final hay muchos que han contribuido de alguna manera a que esa visión tenga una forma concreta, ¿no? Entonces yo creo que el primer factor es claramente una visión. Una visión de que en un momento dado entendemos o entiendo que hay una necesidad clara de abordar los problemas del agua, abordar los problemas medioambientales de una manera distinta a la que se estaba haciendo. Una visión, decías antes, inconformista. Totalmente, totalmente, ¿no? Tanto desde el punto de vista de cómo se abordaba científico-técnicamente
así como el modelo para abordarla, ¿no? Yo estoy en un ámbito universitario, tengo en ese momento 40 años, ya soy catedrático y bueno, soy muy inconformista, ¿no? Y realmente... ¿Lo había sido siempre, Íñigo? Inconformista, Sí, o sea, de siempre, pequeño, con 12 siempre, años. siempre he sido inconformista. Veías la cabaña que habíais hecho con los amigos, no te gustaba y la Siempre he cambiabas, no sé sido cómo decirte. bastante inconformista, sí. Siempre me gusta mejorar y que los que hay a mi alrededor mejoren, ¿no? O sea, decir que en eso también soy bastante exigente conmigo mismo, ¿no? Pero en este caso concreto la visión era muy clara, ¿no? Se acaba de implementar la Directiva Marco del Agua, la Directiva Marco del Agua exigía abordar los problemas científico-técnicamente con un conocimiento que en este momento estaba desagregado, y yo entendía que la visión multidisciplinar de los problemas ambientales y del agua era necesaria, ¿no? Y en la universidad se trabaja mucho en nichos independientes, grupos independientes y mucha interconexión. Nosotros teníamos la suerte de que veníamos de una escuela muy consolidada, la Escuela de Caminos de Santander, donde había varios grupos que trabajaban en ese ámbito, pero parecía que era el momento de dar ese salto, ¿no? Luego la visión era muy clara. El otro elemento clave es la complejidad, ¿no? Tener el hecho... Perdóname, Sí. de esa visión, y yo a veces pienso, y estaba preparando este podcast contigo, y me acordaba del proceso de creación y de existencia del propio Centro Botín en el que estamos, ¿no? Me acordaba de muchas cosas, ¿no? Y esa visión tiene un punto de atrevimiento, de valentía, de decir, joder, yo estoy aquí, tengo 40 años y me estoy atreviendo a pensar que en ningún sitio se está abordando este problema como se debería abordar. Joder, tiene un Totalmente, punto es que de vanidad incluso, no sé cómo decirte, ¿no? sí, en parte, pero tiene dos componentes para mí esenciales, ¿no? Uno de responsabilidad, es decir, ese sentido de, por lo menos yo es como lo veo, o sea, yo me considero una persona muy afortunada porque he podido adquirir un conocimiento y he aprendido de muchos y tengo un conocimiento que mucha gente no ha tenido acceso al mismo. Yo creo que esa oportunidad que yo tengo la tengo que devolver de alguna manera. Y creo que hay que devolverla, como decía antes, y perdona que insista tanto con el tema del impacto, ¿no? Yo creo que el impacto es muy importante. El Centro Botín ha generado un gran impacto en el ámbito cultural para la ciudad, y yo lo que estaba buscando también en ese momento es cómo devolver de alguna manera como responsabilidad esa cuestión. Pero la segunda cuestión fundamental es la complejidad, ¿no? Al final es algo que no se puede hacer solo. El Centro Botín no se puede hacer solo. Puedes tener esa visión, pero necesitas que se involucren las instituciones, necesitas que se involucren tus colaboradores, necesitan que se involucre mucha gente para poner algo de tanta magnitud en marcha, ¿no? Y ahí conseguimos la complicidad ya no solo de muchos compañeros que estábamos en ese momento trabajando, sino también de las administraciones y de las entidades que contactamos para venderles una idea que en aquel momento era un poco transgresora. El siguiente paso es intentar que otros se enamoren o se crean esa visión del mismo modo que estás tú, con ese convencimiento que tienes tú, cosa que me imagino que no es fácil, porque tú llegas a gente que no sabe de hidráulica, que no sabe de agua, que no tiene ni idea y que antes de recibirte a ti en el despacho le importaba poco, seguramente, ¿no? Totalmente. O sea, que hay un punto de comunicación importante ahí, ¿o cómo? Efectivamente. O sea, tienes que tener una convicción muy grande, una confianza muy grande, ¿no? Pero luego tienes que tener esa capacidad de convencimiento que es esencial, ¿no? O sea, si tú no eres capaz de construir un relato muy integrado, donde puedes tener elementos que no estén totalmente resueltos, porque el hecho de saltar a un mundo desconocido también es que hay mucha incertidumbre, ¿no? Y no tienes siempre la respuesta a todas las preguntas, pero tienes que tener una estructura muy bien montada en la cabeza, donde veas los diferentes elementos que pueden en un momento suscitar dudas, suscitar incertidumbre para tener una respuesta. Evidentemente no tienes el 100%, porque vas a un camino inexplorado, pero hay que tener esa visión de conjunto que permiten realmente trascender todo lo que existe hasta ese momento. Y ese es un segundo factor clave, el de la complejidad, que me parece crítico. El tercero, sin duda alguna, es el hecho de que fuimos a un modelo muy flexible, muy diferente, con mucho riesgo, que es el modelo que tenemos ahora y que ha subsistido desde que creamos el instituto en 2007. Y luego el último es la absoluta convicción de que solo el mejor conocimiento científico-técnico puede apoyar las políticas públicas y todas aquellas políticas que están relacionadas con la sostenibilidad, con el medio ambiente, con el agua y con la costa, ¿no? O sea, realmente eso era una filosofía y sigue siendo una filosofía fundamental, que es que nuestra labor es que ese conocimiento científico de excelencia realmente repercuta en que las decisiones se tomen con criterio, ¿no? Eso era yo creo que son los elementos clave, aparte de una confianza en pensar que íbamos a conseguirlo, ¿no? Hubo un chispazo. Hubo un momento que tú recuerdes, además, y dices, oh, iba yo andando por no sé dónde y lo vi.
A ver, más que un chispazo, hay una convergencia de elementos, ¿no? Primero Pero un tú estado, nos un acabas de estado recordar un emocional, momento. ¿no? Un estado emocional, esto me Un interesa. estado emocional. Yo creo que hay un estado emocional en el que te decía antes, ¿no? 40 años, una persona que en ese momento digo, bueno, ya llegaba a catedrático un par de años antes, me quedan por delante 30 años de actividad profesional, me acomodo, no me acomodo, que es un poco lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una situación en la que, bueno, pues tienes un inconformismo que luego también viene con un momento mi padre decía que todos los catedráticos tienen 3 fases, ¿no? Mi padre también era catedrático, decía que era Sancho el Bravo, Sancho el Fuerte y Sancho Panza. Yo en ese momento estaba en Sancho el Bravo, pero 100%, ¿no? Era el principio y yo creía que podríamos hacerlo. Eso es una determinada, si quieres, mirada, actitud hacia la... Totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Esa es una cuestión que fue clave en ese momento, ¿no? Y luego, por otro lado, tuve la ocasión justo ese año de tener el tiempo necesario para ver cómo materializar esa visión. Porque tuve la ocasión Pero de ya pasar... tenías la visión. Sí, yo O sea, llevaba, lo que yo no llevándole eres capaz vueltas... de recordar es un momento en el que dices... Porque hay veces que la gente, porque este podcast lo estamos haciendo también para intentar, no nos digo ayudar, ¿no? De paternalista, pero sí hablar de cómo es ese proceso creativo y que a cada uno le pueda servir como sea, ¿no? Entonces, no siempre hay una bombillita, ¿no? No, es un goteo constante. Yo lo que diría, siendo el área hidráulica, es que es un sirimiri constante, ¿no? Es un orvallo constante que tú ves señales que vas uniendo, que vas enlazando y que te dicen, esta es la dirección en la que hay que ir, ¿no? Ves, yo creo que ese inconformismo lo que te lleva es a ser muy observador. O sea, que hay una parte que tiene que ver con el contexto. O sea, tú tienes, por un Totalmente. lado, por ir, tú tienes tu mirada, tu actitud, ese estado emocional que dices, y luego cosas que vienen de fuera, o sea, cosas que van pasando que dicen, ostras, Correcto. Esa es la parte esencial. Es decir, tú el proceso creativo lo implementas, por lo menos en mi campo, no en el mundo de la abstracción, ¿no? Sino que realmente lo miras en un mundo real que tú estás observando señales que ves que demandan ese proceso creativo, ponerlo en marcha, ¿no? Entonces, esa situación emocional converge con el hecho de que puedo pasar un verano entero en la Universidad de Cornell, ¿no? Un mini sabático durante mis vacaciones, y esa es un marco que realmente no tienes molestia, nadie te molesta, estás pensando todo el día, estás estudiando, viendo qué posibilidades hay. pero Y bueno, eso sí fue solo, eso eras tú solo. sí, solo. Vale. Solo con mis hijos. Bueno, vale. Solo con mis hijos. Y bueno, realmente ahí me tomo el tiempo necesario para plasmar por primera vez esa idea, ¿no? Y volver con un documento que comparto con mis compañeros en las que digo, bueno, creo que tenemos que ir por aquí, creo que esta es la estructura y evidentemente yo tengo un conocimiento hasta cierto punto, ¿no? Y ahí, bueno, pues poniéndolo en común con muchos de estos cómplices en todo este proceso, pues llegamos a empezar ese proceso de intentar convencer a aquellos que tenían realmente la potestad de decirnos si sí o si no. Pero vamos un poquito antes. Tú dices, yo tenía ese estado vital, ese estado emocional, luego llega el contexto. ¿Qué crees tú que había tenido que pasar en tu vida antes para poder llegar a vivir en ese estado emocional que permitiera que todo esto comenzara? Bueno, yo creo que hay una componente que es personal, ¿no? Es tu manera de ser. Y yo, como te he dicho, siempre he sido muy inconformista y siempre he sido muy exigente. ¿Tú crees que eso es genético? Vamos a decir, No, que lo llevas dentro. yo creo que se aprende. El proceso creativo se aprende, ¿no? Porque no es algo... Pero fíjate que estoy hablando incluso de antes del proceso creativo. Es decir, ¿cómo se llega a tener el caldo de cultivo ese del que tú me hablabas? Ese inconformismo vital que ha tenido que pasar antes para llegar a eso. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay unas condiciones y luego también lo que hay son ejemplos. Yo siempre he sido muy de modelos, de referentes, ¿no? Yo siempre, muchas veces, ya sabes que en el ámbito universitario solemos ser muy vanidosos, ¿no? Nos miramos mucho el ombligo, somos los mejores del Ni te mundo. cuento en el artístico, vamos a ver. Yo siempre he pensado que siempre hay gente que es mucho mejor que yo, mucho mejor que yo. Y siempre voy mirando hacia arriba, ¿no? El problema que tenemos muchas veces en la universidad es que siempre miramos hacia abajo o no queremos ver lo que hay alrededor, ¿no? Te aíslas, vives en tu contexto, piensas que tu contexto es extraordinario y con eso, pues... andas tu camino, ¿no? Yo no, yo siempre he buscado referentes en todos los ámbitos de la vida, en todas las disciplinas y siempre he pensado que todo es susceptible de mejorar en mi vida, ¿no? Y por eso yo creo que hay esa componente de curiosidad, de mejorar, de ser inconformista, que es la base, ¿no? Y esa la viste en modelos, en referentes, Sí, a lo mejor.
Hay un montón de En referentes. casa, por ejemplo, a lo mejor. Empezando por mi padre, sin duda alguna, por mis hermanos, porque yo soy el pequeño de 6, ¿no? Con lo cual muy distanciado además, he sido el Benjamín toda la vida, con lo cual he tenido referentes con un nivel de madurez que probablemente niños de mi edad no tenían, ¿no? Bueno, y tú lo has tenido que currar seguramente, pues el pequeño de 6 Sí, bueno, te obliga a eso, buscarte la vida efectivamente, bastante, te ¿no? obliga a buscarte la vida bastante, O sea, sí. llegar a las Pero bueno, croquetas también te tendría que ayuda. ser difícil, Claro, ¿no? pero también te ayuda, ¿no? También te ayuda porque te abren un camino, ¿no? Y bueno, yo creo que esa ha sido una base fundamental y luego, como digo, ¿no? Esa ambición positiva por tratar de trascender el día a día y buscar nuevas ideas y tener esos impactos son un poco los que te llevan a poner en marcha el proceso. Para mí esos procesos creativos son procesos largos, ¿no? Son procesos que se construyen sobre una base muy sólida, por lo menos en mi ámbito. Insisto antes un poco en el... No creo tampoco que una obra maestra de un pintor sea algo que surge de repente. Surge sobre la base de haber trabajado mucho, de haber observado mucho, de haber experimentado mucho y en un momento creas tu obra maestra. Eso, y eso no es fruto de un instante, es fruto, Efectivamente. yo estoy convencido que es fruto de, pues todo un... De todo, Pero es vamos, un proceso, claro. es un proceso. No pasa nada por decirlo, hoy mismo hemos grabado un podcast con Oliver Lax, el director de cine, aquí en el Centro Botín. Hoy te das cuenta de lo que hay ahí dentro, ¿no? Para que al final llegue a ver una peli. Fue muy bonito como la expresión que decía él ayer en un diálogo, que decía, con esta peli, Sirat, la que acaba de estrenar, dice, llevaba 5 años bailando con la idea. Me pareció precioso, ¿no? Ir bailando con la idea. Que te acercas, te separas, te miras, ¿no? Efectivamente, bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, nosotros empezamos a concebir este tema en el 2003 y se materializa en el 2007. Es decir, al final son procesos muy largos. Yo creo que hay mucha gente que tiene ese gen creativo, si quieres, pero no basta con el gen. No basta. Requiere confianza, requiere trabajo, requiere compromiso, requiere responsabilidad, requiere estar dispuesto a aceptar un golpe y volverse a levantar y otro golpe y volverse a levantar, porque son procesos que requieren salirse de lo habitual. Y vivimos una sociedad en la que si te sales de lo habitual, generalmente lo que te encuentras son barreras, ¿no? Entonces, superar esas barreras lo que requieren es mucha confianza. De todos estos elementos que has dicho, ¿no? Que van jugando papeles a lo largo del proceso, desde el primer momento hasta hoy. ¿Sabrías decirme alguno que digas, este es el que no puede fallar, ¿no? Hablabas de la confianza, hablabas de... Bueno, has nombrado muchos, ¿no? ¿Cuál crees tú que de forma recurrente dices, joder, es que si no es la fuerza de voluntad, o es la convicción en uno mismo, o es la capacidad de convencer a otros? A ver, es que es difícil, ¿no? Tú puedes tener Porque una idea... el proceso creativo no termina, tú sigues creando. No, por supuesto, o sea, es que no puede parar nunca, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tú puedes tener una gran visión, puedes tener una gran idea, pero si no tienes constancia y capacidad de convicción es imposible que lo puedas sacar adelante. O sea, que serían esos dos. Yo Para creo ti, que a lo son mejor. dos elementos que son claves, es decir, la constancia, el tener esa absoluta convicción de que es un día y el siguiente y hoy me dan un palo y sigo y siempre tengo que exigir más y más y más, son los elementos que realmente te llevan a conseguirlo. Si no, tú puedes tener una capacidad intelectual maravillosa, una visión enorme, pero llegar a implementarla con otro factor clave que es la complicidad de gente muy buena que te puede ayudar a ello, y yo he tenido la suerte de tener a los mejores, ¿no?, compañeros. Bueno, ya veremos a ver si es suerte. Ahora vemos a ver si es suerte, Sí. ¿no? Pero fíjate, me parece curioso, ¿no? Porque dices constancia y capacidad de convicción, sobre todo la primera, pues a lo mejor no es un rasgo que normalmente se asocia. Pues alguien creativo a veces pensamos que es alguien imaginativo, ¿no? Que es alguien ocurrente. Yo siempre digo que no, que tiene más que ver con un trabajo de Shirimiri, ¿no? De Gota Malaya, ¿no? Y a veces miramos donde no es, me da a mí la sensación, buscando talento creativo o intentando formar el talento creativo, ¿no? Y me encanta que me hables de la constancia y de la capacidad de convicción. A ver, como decías antes, esa imagen que tenemos es una condición necesaria, pero no es suficiente. La imagen de la ocurrencia, de la imaginación, ¿te Tú refieres? puedes tener una gran ocurrencia, pero lo que es difícil es plasmar esa ocurrencia y hacer que esa ocurrencia que tengas sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y que realmente consigas trascender el día a día o a lo que es ortodoxo, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas formas de creatividad, ¿no? Hay una creatividad que es incremental, hay una creatividad que es transformadora, y aquí estamos, entiendo, hablando de una creatividad transformadora. La creatividad transformadora necesita mucha constancia, necesita mucha confianza, necesita mucha dedicación, ¿no? Entonces, yo creo que hay diferentes elementos, ¿no? Y luego
Yo creo que también la gente tiene que, y ese ejemplo yo creo que nos lo han puesto a todos, ¿no? El tema de Newton, no es que le cayera la manzana. O sea, Newton lleva pensando en ese tema probablemente años, ¿no? Y eso fue lo que realmente dijo, bueno, pues aquí ya acabamos de entenderlo, ¿no? Pero que es como lo que decía antes, bueno, pues en mi caso pues fue un estado emocional con una posibilidad de dedicarle tiempo, pensar tranquilamente, fuera de la influencia del día a día, ¿no? Hay una cita a mí que me encanta de Shakespeare en el Mercader de Venecia, ¿no? Que dice, si hacer fuera tan fácil como saber hacer, todas las capillas serían iglesias y todas las chabolas serían palacios, ¿no? Efectivamente. El hacerlo, ¿no? El que aquello suceda, ¿no? Vamos a lo de esto que decías de qué suerte has tenido, ¿no? De encontrar a los mejores. Íñigo, no es suerte. A ver, es conjunto. En este caso concreto tengo que decir que he tenido mucha suerte en la vida porque tuve la oportunidad de coincidir cuando estábamos haciendo el doctorado con una persona que es mi compañero de viaje profesional, que es Raúl Medina, que es mi complemento perfecto. Porque a mí se me ocurren ideas, pero él realmente es el que las implementa, ¿no? O sea, ahí nos complementamos muy bien, ¿no? Él es una persona esencial, ¿no? En este proceso de creación. Es decir, yo puedo tener una visión y él muchas veces me dice, y pone este ejemplo, dice, no me sigas poniendo platos a dar vueltas porque no podemos mantener todos a la vez, ¿no? Entonces a mí se me ocurren muchas cosas, pero realmente él es el que tiene esa otra componente del proceso creativo, que es el de la implementación, el de conseguir realmente que esas ideas que surgen, que no necesariamente son mías todas, ¿no? Muchas también vienen de él, ¿no? Pero lo que decir es que él ha dedicado su esfuerzo fundamentalmente en todo este proceso a que las cosas funcionen. Y eso es esencial, es un poco lo que estabas diciendo ahora de Shakespeare, ¿no? Básicamente lo mismo, hay que saber hacer, hay que convertir esas grandes ideas o esos grandes chispazos realmente en algo que se materialice y que subsista en el tiempo, Vale. ¿no? Entonces, ahí hay un componente, si quieres, de suerte, de lo que sea, ¿no? Que coincidís dos personas, que os complementáis. Pero, ¿cuántos investigadores tenéis ahora en el centro? Ahora somos 230. 230. Vale. Por lo general, la gente se os ha acercado o les habéis buscado, para empezar. Bueno, nosotros empezamos aproximadamente unas 50 personas. Luego, Que estabais ya aquí, en la Universidad de Cantabria. Estábamos ya aquí en dos grupos diferentes, que, bueno, pues con esa filosofía que ¿Casi todas teníamos. siguen, Íñigo? No, ha habido gente que se ha ido y luego hemos captado a mucha gente, ¿no? Algunos por edad, otros simplemente por el hecho de que han buscado otra vida profesional, pero nosotros hemos hecho mucho esfuerzo de convencimiento y captación, ¿no? ¿Y cómo habéis hecho que alguna vez, preparando el podcast, hablábamos, ¿no? Que de centrarlo incluso en esta parte de cómo detectar? A mí me parece que una de las cosas maravillosas que habéis hecho en el centro es ese ejercicio de encontrar, atraer y retener talento creativo. Y si me permites, me gustaría dedicar esta parte a eso. Y lo primero, detectarlo. ¿Cómo lo encuentras? O sea, ¿lo buscas tú o aparecen? Esta era la primera pregunta, perdóname. Bueno, nosotros una de las grandes ventajas que teníamos era que estábamos en la Escuela de Caminos de Santander, que en un momento dado era un referente, donde venían los mejores estudiantes de España, y eso lo que te permitía ya inmediatamente es tener una base a partir de la cual éramos capaces de identificar qué alumnos, qué estudiantes podían contribuir de manera importante a nuestro proyecto. ¿Y cómo los identificabais? ¿Cuáles eran los rasgos que te decían este? Bueno, yo realmente cuando tienes una conversación con un estudiante de estas características, inmediatamente te das cuenta, por las preguntas que te hace, por la forma en la que se expresa, por las dudas que plantea, por las preguntas que te hace en clase. Yo creo que te puedes equivocar, ¿no? Pero en un 90% de las ocasiones eres capaz de identificar claramente quién tiene esa capacidad creativa, ¿no? Y tiene más que ver con esa actitud de la que hablabas al principio, y esa mirada que con el puro conocimiento. O sea, no es el que se lo sabe todo, no es el que te saca 10. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Hay gente... Me alegro que lo digas porque yo nunca he sacado un 10. No, para nada. La capacidad creativa no tiene nada que ver con ser un gran estudiante. Tú puedes ser un gran estudiante simplemente porque eres capaz de replicar lo que te enseñan con perfección. Eso no significa que cuando tú te enfrentas a un problema vengas con una solución que nunca has visto, que esa es la capacidad creativa, ¿no? Ahí es cuando ves
cómo te responden a un examen determinado, la forma de abordarlo, ya te da una señal clara de que realmente esta persona piensa de manera distinta, que ha sido capaz de enlazar elementos que están muy separados, que ha sido capaz de conectarlos y a partir de ahí darte una respuesta completamente distinta. Fíjate, esto lo decía mi padre, hablabas tú de tu padre antes, que le decía que la inteligencia creativa estaba en encontrar relaciones nuevas entre cosas que aparentemente no estaban relacionadas. Bueno, es que antes no te lo he dicho, pero yo creo que mi capacidad creativa fundamentalmente está en lo que yo llamaría capacidad creativa combinatoria. Dale. Es decir, yo no creo que es que sea una persona que me surgen ideas absolutamente abstractas de otro. No, no. Yo lo que sí creo que tengo capacidad es para analizar, combinar disciplinas muy distintas, elementos muy diferentes para generar sistemas nuevos, ¿no? Entonces, dentro de las creatividades que existen, que hay diferentes, yo creo, yo diría que si tengo alguna fortaleza es en la creatividad combinatoria, me gustaría llamarla, ¿no? En la que tú eres capaz, como decía tu padre, de ver, bueno, pues esto se hace en medicina, pues mira, esto se hace aquí o esto se hace acá, y pues mira, esto tal, y al final tú lo combinas y le das esa forma que al final cuando la llevas a tu disciplina es totalmente transformadora, porque es una forma de hacer las cosas muy distinta, ¿no? Y que además casi todo es lo que sucede, o a mí me ha pasado, en la frontera, ¿no? Donde una cosa acaba y empieza la otra, ¿no? Y el concepto de frontera, de límite, me ha parecido siempre un concepto muy rico. Es también peligroso, ¿no? Pero siempre ir un poquitito más allá, ¿no? Correcto, porque tú al final lo que haces es moverte bien en esa frontera, sobre todo porque tienes la inquietud de entender lo que están haciendo otros, de lo que se está haciendo en otras disciplinas, que eso está conectado con lo que decía antes, ¿no? Sí. Ese inconformismo de entender que tu disciplina no está respondiendo adecuadamente a un problema concreto y en lugar de tratar de buscar la solución en tu propia disciplina, no admitir que hay otras disciplinas, que hay otros ámbitos de la vida donde se están haciendo cosas que adecuadamente combinadas pueden dar lugar a la respuesta que estás buscando. Vale. Entonces, ya estamos hablando de estudiantes, porque imagino que también habréis detectado o captado gente que estaba en universidades del mundo, lo que sea, ¿no? Pero entonces ya has detectado a alguien que dices, joder, este tiene esta mirada, esta actitud que yo quiero. Ahora hay que traérselo. Bueno, y vamos a pensar a lo mejor el que está ya estudiando en la Universidad de Columbia, porque pues, está haciendo un postdoc en no sé dónde. ¿Cómo te lo traes a Santander? Bueno, esto es muy bonito. Bien, pero aquí seguro que no pagamos o que no pagáis como la Universidad de Columbia. No, efectivamente no pagamos como la Universidad de Columbia. Pero, a ver, yo creo que tenemos fortalezas e importantes debilidades. La primera debilidad importante es que estamos en Santander, que a su vez es una gran ventaja, ¿no? Si a una persona que está en Colombia que no es español le hablas de Barcelona, le hablas de Madrid, le hablas de Sevilla, inmediatamente atrae su atención, ¿no? Porque considera que es un sitio donde podría vivir. Sin embargo, nosotros, cuando hablamos de Santander, nuestro mayor valor está en el propio instituto. Es decir, si somos capaces de atraer es porque la gente considera que el instituto es una referencia. Pero es un poco la pescadilla. ¿Tú crees que trae más el instituto o la persona? Porque a mí me pasa, personalmente, a mí me puedes contar el proyecto que quieras, que lo que necesito es mirarte a los ojos y decir yo contigo me voy a donde tú quieras. A ver, es que esa es la cuestión primordial, es todas las cuestiones que decíamos antes, ¿no? Un proyecto de estos se construye sobre la capacidad de haber generado confianza durante muchos años. Nadie se casa con alguien que no conoce, en principio, sino que lo que tienes que tener es un proceso en el cual es una persona que te inspira confianza y con la cual estás dispuesto a tirarte a la piscina, porque generalmente lo que te está pidiendo es que hagas algo que generalmente no se ha hecho y que no es lo habitual, ¿no? Aquí tiene que ver con la institución, con la persona que se lo propone y también, por lo que me acabas de decir, con el tipo de actividad que le estás proponiendo. Es decir, vente a divertirte. O sea, efectivamente, un poco nosotros... hay gente que dice que soy un poco encantador de serpientes en ese sentido, ¿no? Pero a mí me gusta motivar mucho a la gente que queremos atraer, ¿no? Convencer a estudiantes que son buenos, convencer a gente que está fuera de que aquí tiene la posibilidad de una cosa que me parece fundamental para dejar que desarrollen el proceso creativo, que es darles espacio, ¿vale? Uno de los problemas que tenemos generalmente en la Universidad Española es que nos cuesta mucho generar espacio para terceros. Y el proceso creativo hay que alimentarlo siendo generoso y, por otro lado, no solo diciendo, sí, vas a tener espacio. No, hay que trabajar en generarles el espacio, ¿no? Entonces, estamos hablando de alguien que necesita tener
ese contexto en el cual desarrolle sus ideas. Personas que estás dispuesto a admitir que se equivocan. Personas que estás dispuesto a admitir que igual no están usando bien los recursos. Pero personas en las que apuestas porque consideras que en un momento dado pueden dar ese salto que les convierta en auténticos especialistas, líderes, creadores dentro de su ámbito, ¿no? Entonces yo creo que esa generosidad para generar espacio es algo que en el instituto desarrollamos mucho, y de hecho nuestro modelo se basa precisamente en el hecho de que si tú demuestras que tienes esa capacidad creativa, ese compromiso, que estás dispuesto a admitir esa responsabilidad, vas a encontrar el espacio. Y normalmente lo conseguís, o sea, conseguís traer a la gente que queréis, o muchos se te han resistido, Íñigo. Bueno, se me han resistido varios, volviendo un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Por ahora, se te han resistido por ahora, Sí, ¿no? por ahora. Seguimos trabajando mucho y de hecho ahora me gustaría emprender una gran campaña de captación, ¿no?, de recursos humanos, porque es la clave del instituto y del trabajo que hacemos, ¿no? Pero por lo general sí lo habéis conseguido. Sí, hemos atraído a gente muy buena, hemos convencido a gente muy buena, que es la que hace que el instituto esté hoy donde está, Vale. sin duda alguna. O sea, que los detectas, los atraes, oye, en la medida que la perfección no existe. Y decías antes, no, es que soy un encantador de serpientes. Bueno, eso sucedería si luego, sería verdad si luego se te van, pero los retienes. ¿Por qué sería el tercer paso? A ver, retenemos ahora gran parte, pero hay otra parte que busca otra carrera profesional quizás no tan demandante como la nuestra. O sea, hay que entender el modelo de instituto que tenemos. Somos un modelo en el cual el centro es un centro público, 100% público. Pero perdona, ese se te va porque no te importa que se te vaya. No, a mí me importa cada uno de los que se va. Es decir, este proceso creativo se desarrolla por el hecho de que hemos generado el contexto. Es decir, nosotros hemos invertido mucho en esas personas. Ya. Entonces, perderlas no es a mí personalmente lo que más me gusta, ¿no? Pero sí conseguís por lo general retenerlas. Sí, a muchos sí, pero hay ¿Cuál algunos... crees que es la clave, el espacio del que hablabas antes? Yo creo que sí. O sea, la clave fundamental para retenerlos es saber que pueden desarrollar su carrera profesional y que aquellos que quieren desarrollar un proceso con un compromiso mucho mayor, tener su propio grupo, desarrollar sus propias líneas de investigación, tener sus propios investigadores, les damos espacio para que lo puedan hacer. Y esa yo creo que es la clave, que es una limitación en la universidad, porque la universidad tiene un conjunto de plazas que están determinadas con unas características que están muy vinculadas a lo que es el ámbito docente, y nosotros lo que damos es esa flexibilidad de poder crecer y poder desarrollar esas ideas que tú tienes y que quieres llevar hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Por ir terminando, Íñigo, hablabas cómo era Sancho el Bravo, Sancho el... Fuerte y Sancho Panza. Ya han pasado unos añitos. Sí, me acerco bastante a Sancho Panza, correcto. Sí, pero no. Pero no. No. O sea, sigues manteniendo ese estado de ánimo vital, ese inconformismo. ¿Te sigues viendo creativo como te veías, como te recuerdas a los 40 años? Fíjate, yo ahora me veo más creativo que antes todavía. ¿De verdad? Sí, porque No, todavía... No te aburguesas a veces, no dices, pues tío, ya está, joder. Bueno, hombre, evidentemente ahora estás más cansado, ¿no? Vas cumpliendo más años, pero yo ahora me veo más en la etapa de Sancho el Fuerte que llegando a Sancho Panza, por una razón fundamental, porque es que a ese inconformismo de antes le he añadido el contexto de la experiencia de muchos años. Es decir, ahora sé mejor que antes lo que puede llegar a ser y lo que va a fracasar, ¿no? O sé Pero cómo eso abordarlo. no te limita un poquito, porque a lo mejor ya, o sea, dices, hay cosas que piensas, a lo mejor no necesariamente iban a fracasar, pero piensas que iban a fracasar, entonces no las intentas. Correcto, puede ser una desventaja porque no te atreves a algunas cosas, pero también sabes que tu posibilidad de desarrollar proyectos que requieren muy largo plazo se va reduciendo, ¿no? Pero yo creo que, hay muchos elementos en los que me gusta seguir trabajando, que me gusta poner en marcha. Lo que pasa es que sabes que el nivel de ambición que puedes tener ya no es el mismo que tienes con 40 años, ¿no? Pero también sabes que tu capacidad de convencer es mucho mayor y que realmente es más tienes fácil. Una trayectoria detrás. Correcto. Que en la segunda parte, en la de conseguir que los demás vibren con tu relato, con tu visión, pues es más fácil, porque este tío
Efectivamente. Este tío ya lo ha hecho, has ya lo ido ha hecho. ganando credibilidad con O el sea, que paso del tiempo. mantienes esa ilusión. Es esencial, es el motor de No, mi vida. que es esencial, lo sé. La consigues mantener. Para mí personalmente, yo creo que también, pero a veces me cuesta un poco más. A mí lo que me gustaría tener es más tiempo para hacer todas las cosas que me gustarían hacer. O sea, Me que gustaría hacer. las tienes ahí en la cabeza. Sí. Cada día se me ocurre una cosa distinta. ¿Sí? Sí. Algunas son buenas, otras no son tan buenas, pero sí, eso es mi motivación principal todos los días cuando me levanto, aparte de mi familia, mis amigos y demás, ¿no? Evidentemente. Pues qué maravilla, Íñigo. Déjame una pregunta, además. Vamos a salir del instituto, ¿no? Y de Santander. ¿Tienes en la cabeza o sabrías decirme personas o proyectos que, como el tuyo, y a lo mejor por humildad lo niegas, sean también en España ejemplo de ese saber, de ese hacer, y no solo saber hacer, de esa creatividad, de esa capacidad de crear? ¿Se te ocurre alguno concreto? Es que hay tantos, de verdad. O sea, he tenido la fortuna de estar en evaluaciones de diferentes premios, los Princesa de Asturias, los Jaime I, etcétera, y te das cuenta que hay tanta gente creativa, que en cualquier ámbito de la vida, en salud, en ciencia, en arte, se ha puesto a trabajar para implementar ideas muchísimo más potentes que las que yo podía tener, que las han implementado, que han sido capaces de generar un impacto en todo ámbito, que realmente es increíble. A mí me pasa que conozco a más gente maravillosa y no consigo caer en el pesimismo, ¿no? Bueno, es increíble, y yo creo que en España especialmente tenemos muchísima gente que ha desarrollado proyectos increíbles, pero ya digo, en todo ámbito. Es decir, que es realmente increíble ver la gente tan maravillosa que hay, la capacidad que tiene de ponerse al servicio de los demás, de convertir una idea en una ambición y perseguirla y llevarla hasta el límite, ¿no? Y eso lo tenemos en ciencia, lo tenemos en arte, lo tenemos en colaboración internacional, lo tenemos en tantas y tantas cosas. Realmente, bueno, lo que yo haya podido contribuir al proyecto que tengo no es excepcional, porque ya digo que hay muchísima gente maravillosa, ¿no? Y hay centros en España de referencia que están basadas en visionarios que en un momento dado convencieron, ¿no? Y solo hay que hablar, pues algunos de los institutos de referencia que hay en España vienen de la ambición personal y de la dedicación personal de un conjunto de personas, ¿no? Vale. Y si haces la lista de los que hay en España, automáticamente lo vas a vincular a una persona. Y por último, dime en cambio algo que tú crees que debería existir y no existe. Por si a alguien se le ocurre, ¿no? Por si alguien... Bueno, yo creo que todavía en España nos hace falta, en todo lo que es la parte ambiental, ahora que estamos un poco por llevarlo a mi libro, ¿no? En toda la parte del agua, en toda la parte de cambio climático, en toda la parte de riesgos ambientales, de las cuales cada vez estamos padeciendo más, ¿no? Hemos visto la dana, hemos visto los incendios y demás. Todavía nos faltan algunos conectores. Todavía nos falta que realmente la ciencia, no digo que haya un gran IH o equivalente, pero sí que haya elementos que permitan conectar realmente, como se está haciendo en medicina, ¿no? El trabajo que vosotros estáis haciendo con la medicina translacional, cómo garantizar realmente que la buena investigación se convierte en algo que se utiliza a diario en los hospitales. Eso todavía nos falta en la componente ambiental de manera muy importante, ¿no? Es un problema que para España es enorme, el problema del agua, el problema del incremento de las temperaturas, el problema de la erosión costera. Son muchos los problemas que vamos a tener que abordar cada vez más, y yo creo que ahí todavía nos faltan algunos elementos que serían clave para garantizar el bienestar y mantener la biodiversidad y los ecosistemas que tenemos, que son extraordinarios. Pues nada, no te quito más tiempo para que te puedas poner a ello, ¿no? Trabajaremos en ello. Muchas gracias, Íñigo. Muchas gracias, Íñigo, por invitarme. Las preguntas de la Fundación Botín.